Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Nuevos Comienzos. Y bueno, pues doy la bienvenida ahora de este lado, Cheto. Aniceto, buen día. Y también nos acompaña Raúl Quiroz para servirles. Perfecto. Y ahora vamos a seguir con estos estudios sobre los milagros de Jesús que hemos aprendido mucho y que nos dejan una enseñanza muy impactante. Vamos a continuar ahora en el libro de Marcos, en este evangelio. Y vamos en el primer capítulo a enfocarnos pues, de los primeros milagros que hizo el Señor cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Vamos a leer del 29 al 31. Definitivamente, como hemos leído, el Señor, cuando estaba aquí en la tierra, el Señor Jesús tuvo potestad sobre todo. Potestad para perdonar pecados, potestad para sanar enfermedades, para resucitar de la muerte, potestad sobre la naturaleza, potestad sobre todo. Todo es todo. Entonces vamos a leer el 29 y 30. Cheto, ¿me ayudas por favor? Muy bien. Dice así la escritura: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Muy bien. Venían de la sinagoga, ¿verdad? Salir de la sinagoga. Había dos pares de hermanos, Así es. Simón, Andrés y Jacobo y Juan. Pescadores, todos ellos de profesión, lo relatan en otros pasajes. Algo importante es que vivían juntos estos hermanos, Simón y Andrés. No sabemos si la suegra también, pero ahí estaba en la casa. Y quién sabe también si querían que la sanara, ¿verdad? Y No viene ahí. pero pues estaba acostada con fiebre, ¿verdad? Y ahorita lo leemos tal vez muy por encimita, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no estaban las farmacias y las pastillas tan al alcance, ¿verdad? Y las inyecciones no existían. Sí existía la ciencia médica, pero pues ha avanzado mucho, ¿verdad? En estos milenios. Y a lo mejor antes cualquier malestar mínimo como lo llevamos nosotros, pues antes sí era algo de cuidado, ¿verdad? A cosas que te pueden llevar incluso a la muerte, ¿verdad? Una pequeña infeccióncita ahorita, bueno, pues ya cualquier cosita que te pones, pero en esos tiempos, pues era estar en cama, ¿verdad? Y estar en cama no era con todas las comodidades. Ahorita estás en cama y bueno, pues prendes la tele, el clima y ahí medio te relajas, ¿verdad? En ese tiempo, pues ¿cómo? Penicilina, bueno. No, nada. O sea, era todo hierbas, etcétera. La medicina estaba un poquito, rústica. Bueno, muchito, ¿no? Muchito rústica. Sí. Pero dice que le hablaron de ella enseguida. Aquí todavía no habían visto los discípulos tantos milagros como para saber si tenía o no la capacidad o la potestad de sanar. Pero volvemos otra vez, estaban pisando los terrenos de la fe. Si no, y la Biblia lo dice, el que pida con fe, pida creyendo. Entonces ellos no fueron nomás así como que, bueno, porque dice, enseguida le hablaron de ella. No sabemos si tenía un día con fiebre, no sabemos si tenía una semana, si estaba muy grave, pero sabemos que estaba en cama, postrada, entonces pues no era cualquier cosita. Enseguida le hablan de ella. Señor, aquí está. Pues te la dejamos en tus manos, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Conforme los milagros que se estaban haciendo, y ellos tenían en casa a la suegra de Pedro Mala, probablemente no, en el momento no le dijeron, pero en el trayecto del camino, dice la escritura que le hablaron de ella, ¿verdad? Y que estaba postrada con fiebre, ¿verdad? Entonces, relativamente aquí el Señor, ellos estaban empezando ¿cómo se puede decir? Están viendo los milagros, atestiguando los milagros de nuestro Señor Jesucristo, y su poca fe o mucha fe, pues los llevaron a llevarlo con la suegra de Pedro para que le sanara. Es un hecho, ¿verdad? Que le sanara. Sí, definitivamente, pues aquí lo menciona, o sea, que fue sanada de inmediato, pero en otro pasaje paralelo, porque eso viene en tres evangelios, este milagro, en el de Mateo, capítulo 8,
dice, y tocó su mano, 8:15, perdón, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y me llama la atención, y ella se levantó y les servía. Esto yo creo que tiene una enseñanza muy, muy importante, en el sentido de que igual, otra vez, el milagro es instantáneo, no se le fue pasando poquito a poquito, ¿verdad? Cuando el Señor obra bien, no como a veces nos quieren hacer parecer un milagro, ¿verdad? Hemos visto tantos charlatanes que hay, o tanto carismatismo o efusión, ¿verdad? Que es que sí es, y tú dices, pero es que no es un milagro eso, ¿verdad? Es que se está sanando, pero pues ¿de dónde, verdad? Y aquí tanto fue así que se levantó, y no nada más se levantó y dijo, soy sana, les servía. ¿Qué provoca un milagro en la vida de la gente? Recuerdo cuando estudiamos el milagro de cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, que le dio la vista, que esta persona decíamos que ya empezó a testificar y empezó a presentar defensa, ¿verdad? Empezó siendo una persona relegada, demeritada, ignorante, si lo queremos decir, pero él, es que no puede ser pecador el que me sanó, es que yo solo sé que no veía, pero ahora veo, es que el Señor obró a través de él, empezó a testificar públicamente, ya era un predicador, por decirlo, o sea, en público. Al recibir el milagro, la sanidad, el perdón de pecados, la consecuencia. La consecuencia al recibir tal amor es gratitud de parte de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Es lo que dice Red. O sea, oye, vemos aquí en las notas, en los textos de los milagros, que aunque Jesús decía, ¿sabes qué? No digas nada de este milagro que te acabo de hacer, la gente lo que hacía era divulgarlo. Era como hablar con un niño, nomás, y parece que le dijo, cuéntale a todos. Hacían lo contrario. Lo decían los discípulos, ¿verdad? Cuando los instruidos fariseos o gobernantes no hablan en el nombre de Jesús. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y estas personas que estaban sanando nuestro Señor Jesús estaban viviéndolo en carne propia, las sanidades, el perdón de pecados, hermano. Y aquí es lo que pasa con la suegra de Pedro, les servía. O sea, definitivamente que el Señor, como mencionas, cuando te limpia el pecado, te perdona el pecado, cuando te sana, hay un impacto en tu vida y hay un llamamiento, hay una consecuencia, como usó la palabra, que no es nada más como que, bueno, ya. No, la señora, a ver, fue funcional. Exacto. No fue algo pasivo, como a veces caemos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Ya fuimos perdonados, fuimos sanados, de lo que sea que hayamos padecido, nos rescató el Señor, pero pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Ya fui sano, fui limpio. No, lo que sigue es una vida de servicio, sigue una vida de amor al prójimo, de servicio al Señor, por amor, como lo mencionaste, de compromiso, ya independientemente de que si eres llamado como pastor, como misionero, como ministro, como algún ministerio especial, pero es un llamado, consecuencia del amor. Esta señora así lo sintió, estuvo postrada, el Señor la tocó su mano, dice el versículo 15, la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía, y eso nos debe de llevar a nosotros a examinarnos. Tal vez hemos rogado mucho por sanidad o porque el Señor nos libre de algún pecado o de algún problema, de alguna dificultad, pero ¿cuántas veces nos sucede que el Señor nos libra y seguimos acostados, ¿verdad? Ya, ahí, y ya no le servimos? Y a veces hasta hacemos promesas, Señor, si tú sanas a mi hijo, o si me sanas, o yo de veras predico y voy a la misión y digo, y el Señor te escucha, te atiende. ¿Sabes? Llega un momento en nuestra vida, porque lo primero que hacemos al recibir el perdón de nuestros pecados, al nacer de nuevo, es testificar, es servir, estás bien activo, compartiendo tu primer amor, dándole a todos lo que Dios hizo en tu vida. Pero al andar te topas con varias situaciones que hacen que
que disminuyas o que dejes de hacer cosas que antes hacías con mucho amor, ¿verdad? Y dices, pues bueno, ¿cuál es la cuestión de hacerlo? No sé. Pero que van mermando. Exacto, te van mermando. Pero me acordé mucho de unos textos de Gálatas que me puse a buscar ahorita acerca de una cosa que viene en la palabra de Dios, que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, lo voy a leer rapidito: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Bienvenido. Bienvenido. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Algo había sucedido. ¿Dónde? Esa satisfacción, en aquel momento me recibiste con mucha alegría y me atendiste de maravilla. Dice, porque el verso 15 del capítulo 4 de Gálatas dice, porque oído testimonio de que si hubiesen podido, se hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad? Es muy interesante lo que sucedió. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En un principio estábamos muy bien, dice, de haber sido posible, yo sé que te hubieras sacado mis ojos en una forma, por supuesto, figurada, y me los hubieras dado. Ahora las cosas son distintas. ¿Dónde quedó esa satisfacción? ¿Dónde se extravió? Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿En dónde caemos o en dónde pisamos que lo que hacíamos con mucho amor lo dejamos de hacer? ¿Verdad? Y en la acción correcta de lo que estamos viendo, el milagro en la suegra de Pedro fue sanada y comenzó a servir. La consecuencia de recibir el perdón, el amor de Dios, es que en gratitud le entregamos nuestra vida, nuestro servicio, pero en el andar, en el día a día, de repente dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos. Yo recuerdo que en mis primeros días de haber recibido salvación, me levantaba en los camiones a predicar el evangelio, a dar testimonio. Lo dejé de hacer. Y a veces me cuestiono, ¿por qué dejé de hacerlo? Y sigo pensando lo mismo, ¿por qué dejé de hacerlo? Pues a lo mejor probablemente por los afanes. Muchas veces por los afanes nos dejamos llevar y nos olvidamos y perdemos la esencia de la predicación, de compartir. Puede ser que sea, Dios no se equivoca, ¿verdad? Y nos dice bien claro que nada ni nadie nos podrá quitar el amor de Dios, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni la Comisión Federal de Electricidad, ninguna deuda. No, y son muchos factores, como se ha mencionado, ¿no? O sea, a veces puede ser una familia, puede ser una persona. También puede dejar ser... de andar en camión, bendito Dios. Pues sí, dejar de andar en camión, pues sí, ¿verdad? Son muchas cosas que aquí también el Señor nos da ejemplo. Aunque tenía el poder para hacer los milagros, como quiera siguió teniendo enemigos. O sea, ¿qué mal estaba haciendo en sanar, en liberar, en curar? Ningún mal. Pero aún así, si al Señor eso causaba molestias, causaba conflicto, causaba oposición, pues imagínense nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que fortalecernos con los conflictos. O sea, no, el servir al Señor no quiere decir que va a ser fácil y que vamos a tenerlo todo de color de rosa. Él mismo no fue así su ministerio, aún sanando. Y parte de estas sanidades es como menciona aquí el versículo 17 del capítulo 8, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cada milagro, cada sanidad que había era para, como hemos mencionado otra vez, Cheto, constatar y dar prueba y evidencia de que Él era enviado, el Mesías, de que Él es la fuente de la vida eterna, de que Él es el Hijo de Dios y de que fuera de Él pues no hay salvación. Se estaban cumpliendo y se cumplieron todas las escrituras, las profecías en Él. Y es donde también tenemos que, yo creo que examinarnos, nos podemos quedar con eso en este capítulo, en este episodio de este podcast,
¿cómo vamos, verdad? O sea, tal vez el Señor ya me respondió una oración, tal vez el Señor ya me curó una fiebre, aunque sea aquí, porque a veces no aguantamos, ¿verdad? Un dolor de estómago, Señor, ya quítamelo, pero nos quita y ya. No, sírvele, aquí está la consecuencia de la suegra de Pedro, ¿verdad? Pero fíjate, en la Escritura, el pasaje nos habla y nos dice que los judíos pedían señales, los judíos, y las señales ahí estaban. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No crean en mí, crean en lo que hago, lo que se está viendo. Ellos siempre piden señales, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Entonces, ahí están las señales, la evidencia de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos hacer? No, definitivamente no queda, el problema no queda en nuestro Señor Jesús, sino en este caso, como lo mencionas, en los judíos, pero me refiero en el mundo, ¿verdad? En la persona está el problema, porque la solución ya está dada en Cristo. Los milagros que dan testimonio en su ministerio, y lo que sigue sacudiendo a todos todavía, ¿verdad? El testimonio de estos milagros, lo seguimos leyendo, lo seguimos viendo, lo seguimos testificando en tantas personas, ¿verdad? Las acciones de Dios, en sanidad, en lo que tú quieras, ¿no? En las necesidades que tenemos nosotros como pueblo de Dios. Dice, Señor, tengo esta necesidad, Dios te la concede, ahí está el milagro. El hecho de estar aquí es un milagro, ¿verdad? Hay una canción que no quiero que busquen, ¿verdad? Pero la canción dice, creo en los milagros, dice, porque yo soy uno, ¿verdad? Pero la situación no es creer en los milagros, sino creer en Jesús, que es el poder y el actor de esos milagros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues muy claro lo que sucedió en este pasaje y la invitación, el creer en el milagro, el ponerte activo, la vida cristiana o el beneficio no es nada más que el Señor te salve y te limpie, es lo que sigue. Ahí no termina la obra del Señor en sanarte como con la suegra, ¿verdad? Ahí no terminó. Sigue un servicio, sigue una vocación, sigue un agradecimiento y una vida de compromiso ante Él. Es como mucha gente erróneamente piensa, me estoy preparando para la boda. Prepárate para el matrimonio. La boda son 5 horas, ¿verdad?, de evento y se acabó. Lo que viene es lo bueno. Entonces acá también el milagro, la sanidad, la salvación, sí. Lo que viene es lo bueno, porque es lo que va, es lo que dura, es lo que el día a día, ¿verdad? Entonces, pues es la invitación este día. No a que se casen, sino a ver. No me quiero quedar sin este comentario. Nombres. Ni modo, varones, ni modo, tienen que orar por la suegra. Así es. El Señor ama a todos. Muy bien, saludos a las suegras. Muy bien, pues muchas gracias también por habernos acompañado en este día y sobre todo eso, examinemos cómo estamos espiritualmente ante el Señor. Muchas gracias.